del Estado de México a través de la Facultad de Derecho y el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas les da la más cordial bienvenida a la conferencia Independencia y Autonomía Judicial. Nos acompañan en el presidium la maestra en Derecho María José Hernández Aguilar, directora de esta facultad. Le acompañan la maestra en Derecho Abigail Ocampo Álvarez, jueza de distrito del Poder Judicial de la Federación. También el doctor en Ciencias Sociales Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta facultad. El doctor en Derecho Raúl Horacio Arenas Valdés, profesor investigador de tiempo completo de esta facultad y moderador de esta conferencia. Saludamos la presencia del doctor Jaime Santana Turral, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Saludamos al doctor José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Le damos también la bienvenida al maestro Humberto Venancio Pineda, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Y nos honra recibir al doctor Juan Carlos Ortega Castro, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Para poder dar inicio a esta ceremonia, vamos a ceder el uso de la voz al doctor Raúl Horacio Arenas Valdés para que les explique las formas en las que se va a desarrollar esta conferencia y pasar a los lugares del público para disfrutar esta conferencia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecer principalmente la realización de este evento. Esta María José de recibir a tantas personalidades, a distinguidas personalidades en este evento. Es un honor para la Facultad de Derecho y nos honra mucho la presencia de ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Y la mecánica va a ser la siguiente, si me lo permiten. Vamos a tener más o menos 10 minutos. Bueno, van a tener ustedes 10 minutos para exponer su tema y a su vez al final va a haber preguntas y respuestas. No sin antes, cada intervención me voy a permitir leer brevemente su reseña curricular. ¿Sí? Bueno, en ese orden del día o en ese orden de idea, quisiera dar la palabra a la jueza maestra Abigail Ocampo Álvarez, que es jueza jueza primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México con residencia en Toluca. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es egresada de aquí, tiene especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito en el Instituto de la Judicatura, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene especialidad en Derecho Administrativo por la Escuela Federal de Formación Judicial, maestra en Derecho Privado por la Universidad La Salle, Victoria, experiencia laboral en el ámbito como auxiliar jurídico en el Poder Judicial de la Federación. Laboró en la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como auxiliar jurídico en el área de contratos y convenios, sección de amparos y en el Ayuntamiento de Toluca. En el Poder Judicial de la Federación ha laborado desde 2001 en una carrera judicial de más de 20 años, ocupando cargos oficiales
como oficial administrativa, secretaria particular, actuaria judicial, así como secretaria de juzgado y secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito en diversas partes de la República Mexicana y como jueza de distrito a partir de diciembre de 2019, cargo que ocupa al ser vencedora en el primer concurso interno de oposición para la designación de juezas de distrito. Dejo con ustedes a la maestra y jueza primero de distrito en materia de amparo, Abigail Ocampo Álvarez. ¿O puede automático? ¿Para quién? ¿Así está bien? Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar aquí en pues, mi alma mater. Gracias a la maestra María José por permitirnos este espacio, al doctor Raúl Horacio por la organización de este evento, que para nosotros, integrantes del Poder Judicial de la Federación, es muy importante. El espacio que nos están brindando aquí en la universidad es de vital importancia en estos momentos en que el Poder Judicial de la Federación, como ustedes saben, se ve sacudido por pues los otros poderes, ¿no? Y queremos hacer conciencia en la sociedad, queremos hacer conciencia en ustedes, que son los próximos jueces de distrito, los próximos magistrados de circuito, los próximos que van a pertenecer al Poder Judicial de la Federación, lo importante que es la independencia y la autonomía judicial. Como ustedes saben, hace pues poco por ahí quien litiga de ustedes, quien ya anda trabajando, litigando, se dio cuenta de algún paro que se realizó por parte del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Las protestas que tenemos en este circuito todos los días a las 12 centro, y cuál es la finalidad que tenemos con ese paro, qué finalidad tenemos con realizar este paro de labores por 10, 15 minutos, y no es solo con la intención de una cuestión económica o presupuestal. Nuestra finalidad y nuestra intención es más allá, es hacer conciencia de la división de poderes, de la importancia que tiene esa división de poderes y esa independencia y autonomía que deriva de ahí. La independencia y la autonomía judicial derivan de la propia división de poderes. Y en ocasiones pareciera, ¿y por qué venimos a la Facultad de Derecho? Bueno, porque en mi experiencia como juez de distrito me ha tocado ver que llegan chicos titulados con cédula profesional y no saben ni la división de poderes. Y les pregunto, ¿por qué quieres venir a aprender al Poder Judicial Federal? Ni siquiera saben por qué quieren estar ahí. ¿Qué hacemos en el Poder Judicial Federal? Y no tienen idea de qué es lo que hacemos los jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación. Y esa es la intención de los compañeros, de los que estamos aquí, que estamos representando a los 1,700 titulares del Poder Judicial de la Federación. No venimos en nombre propio, venimos en representación de los 1,700 titulares que hay a nivel federal en el Poder Judicial de la Federación. Y creemos que esto que hoy vamos a compartir con ustedes, poco de la experiencia de cada uno de nosotros en cada uno de los ámbitos que nos hemos desempeñado, en cada una de nuestras trincheras, lo repliquen a sus compañeros, lo repliquen a las personas de pie, lo repliquen a sus familiares, porque en ocasiones ustedes que ya están por salir son los primeros a los que les preguntan, ¿no? Los que ya quieren, tengo a mi hijo que ya se va a titular y a ver que nos resuelva esto, hijo, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que queremos, que ustedes sean portadores de lo que hoy venimos a contarles, que sean portadores de lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Es tan importante la labor del Poder Judicial de la Federación como ahorita verán. ¿Ah? No es nada más de que, bueno, los jueces, ¿qué hacen los jueces de distrito? No, pues es una labor tan importante. Tan solo somos garantes de la Constitución, garantes de los derechos humanos que está en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Eso hacemos. Defendemos los derechos de todos los gobernados, día a día, 24/24. Tenemos guardias de una semana por juzgado. Eso hacemos ahí.
Y no hablo yo solo como juez de distrito, hablo por todos mis compañeros que laboran en mi juzgado. Somos 40 personas aproximadamente que nos encargamos de laborar ahí. Y cada uno de nosotros, hasta el intendente, tiene una labor primordial en ese juzgado. Sin la labor del intendente no sería posible trabajar a gusto, ¿verdad? Con basura. Entonces, cada uno de nosotros lo hace con tanta dedicación, con tanto amor, de verdad, que a veces nos sentimos menospreciados. Eso tratamos de hacer nosotros y visualizar en el paro. Lo importante que es la labor de cada uno de nosotros en cada uno de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar de independencia, como les decía, hay que hablar primero de la división de poderes. La división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y esta división precisamente, ¿por qué se realiza en el Estado? El artículo propio 49 de nuestra Constitución nos habla de esta división de poderes. Y la importancia que se realiza es para equilibrar, para que no haya nada más una persona en la cual se concentre el poder. Y es lo que estamos viviendo en nuestros días. Una persona que quiere tener concentrado el poder en un solo. Y eso no se puede, constitucionalmente eso no se puede. ¿Y quiénes somos los garantes? ¿Quiénes somos los que tenemos que evitar esa concentración de poder? El Poder Judicial de la Federación. Es el contrapeso de los otros dos poderes. Si nosotros permitimos que un solo poder tenga la concentración, ¿dónde está la democracia? ¿Y dónde vamos a terminar? ¿En qué México nos queremos convertir? Ustedes que ya tienen la capacidad de decidir, de tener un voto razonado, deben de decidir qué México quieren. Seguir con nuestra democracia, seguir con una división de poderes en la que cada uno tenga sus funciones determinadas, que nadie exceda de sus competencias. Y precisamente esta división de poderes también lo que hace es tratar de garantizar los derechos humanos y las libertades que tienen los gobernados. Y ahí es donde entra el papel del Poder Judicial de la Federación. De inicio, yo como juez de distrito, les puedo platicar de la inmensidad de asuntos que llegan al juzgado precisamente para tratar de parar las arbitrariedades de las autoridades, de cualquier autoridad, ¿no? Y hoy solo quiero concentrarme en aquellos derechos humanos que contempla la Constitución y no hablar de procedimientos, porque hablar de procedencia en amparo indirecto, bueno, me echaría aquí 5 horas y solo tengo 12 minutos, ya llevo 4. Entonces solo quiero hablarles de los derechos humanos que nosotros como jueces de distrito podemos proteger y que cualquiera de ustedes puede ir a promover un amparo en representación de otra persona. Les hablo del derecho humano a la libertad, ¿no? Y ustedes que ahorita están chavos, ¿no? Así como cuando yo me veía ahí, y que el viernes que vámonos a tomar una cerveza y resulta que ya nos dieron las 9 de la noche y que nos agarra el torito, ¿verdad? Y entonces, ¿qué derecho humano está en juego ahí? La libertad. La libertad fuera de todo procedimiento por una autoridad administrativa. Y bueno, los que vinieron hoy aquí van a saber que en contra de esa autoridad que te está deteniendo arbitrariamente, ¿no? Una autoridad administrativa, puedes ir al amparo. Puedes ir a promover tu amparo y decir, no me tenían por qué detener. Es una detención ilegal por una autoridad administrativa. Y en automático, ¿no? En automático con ese amparo entra la suspensión. Y yo siempre he dicho, esa suspensión que es como una madre protectora, ¿no? O sea, de detener los actos arbitrarios de autoridad. Imagínense lo importante que es la autoridad. O sea, detente, autoridad. No puedes estar haciendo esto porque es contrario a la Constitución, el derecho humano a la libertad. Y así, ¿no? O sea, contra cualquier auto de autoridad, contra la libertad personal que esté fuera de procedimiento, se pueden promover los amparos. Incomunicados, desapariciones
forzadas. En estos tiempos, ¿cuántas personas no han sido motivo de desapariciones forzadas? Y no sabemos que podemos ir ante una autoridad judicial, el Poder Judicial de la Federación, a promover un amparo para poder localizar a cualquier familiar o a cualquier persona que nosotros tengamos conocimiento que ha sido desaparecido forzadamente, ya sea por autoridad o por particular. Otro derecho humano tan importante, el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Cuánta tala de árboles vemos? ¿No? Y bueno, dijeran unos arbolitos, no, o sea, unos arbolitos no. Pues esos arbolitos influyen en el medio ambiente a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Antes, cuando yo empezaba a trabajar en el Poder Judicial, todos estos amparos que venían de medio ambiente eran desechados, porque decían, bueno, casi, perdón la expresión, pero a ti, ¿qué te importa que talen unos árboles? ¿No? Y se desecha por interés simple. Pero ahora la Corte, con todas las interpretaciones que ha hecho de los derechos humanos, con todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana que tenemos, ha dado esa apertura de que cualquier persona pueda ir con interés legítimo a promover una demanda de amparo por esta tala de árboles, por proteger el derecho humano a un medio ambiente sano. Y no hay necesidad, ¿no?, de vivir, bueno, si están talando los árboles en Toyocan, pero yo vivo en Lerma, bueno, pues tendría yo un interés para ir a promover, claro. Pero esto no lo sabemos, ¿no? Pareciera que, bueno, pues ante quién voy y uy, qué difícil va a ser y de aquí a que promuevo la demanda y de aquí a que, o sea, siempre ponemos estas trabas. Sin embargo, es ya tan accesible promover una demanda de amparo. Como ustedes saben, tenemos ya el portal electrónico, una demanda electrónica, ya no hay necesidad de ir hasta el edificio y llevarla a la oficina de correspondencia. Todo a través de lo electrónico se hace fácil. Otro derecho humano que tenemos también es el derecho a la educación, protegido también por el Poder Judicial de la Federación. De repente bajas de los alumnos de las universidades, ya sea particulares o de la misma autónoma, ¿no? El propio Poder Judicial también garantiza tu derecho a la educación. Puedes ir ante una, ¿qué tal si la propia universidad te dio de baja sin fundamentos, ¿no?, fuera del reglamento, fuera de la legislación universitaria? Bueno, pues habría que analizar si este derecho humano está siendo protegido por por la escuela, ¿no?, por la universidad. Niños, ¿no? Me ha tocado muchas bajas de niños por capacidades diferentes, por bullying, que son dados de baja de escuelas primarias, y en automático lo que hacemos es proteger, y ahí tenemos dos derechos humanos que protegemos: el derecho humano a la educación y el derecho humano a la niñez, el interés superior de los menores, que es tan importante también, ¿no? ¿Cuántos pequeños son dados de baja por alguna cuestión de un problema de salud que los propios maestros no pueden controlar? ¿Cuántos alumnos no son incluidos, ¿no?, o se manejan sistemas de inclusión en las propias escuelas particulares? Y apenas yo fui motivo de uno de ellos. Una de mis hijas se accidenta y la llevé en silla de ruedas, y oh, sorpresa, que la escuela no tenía rampas para las sillas de ruedas, ¿no? Y pues no sé si promovía mi amparo y luego me corrían a mi hija, ya no sabía ni yo qué hacer, ¿no? Pero bueno, por ahí vi la solución. Pero todas esas personas que dicen, bueno, me decían, pues no la traiga a la escuela, ¿no? ¿Cómo no la traigo? En silla de ruedas, pero la traigo. Y ustedes deben de ver la forma de solucionar cómo impartir esa educación a mi hija. Y más si es una escuela particular. Pero no porque sea escuela particular. Todas las escuelas tienen que ser inclusivas en cualquier cuestión. Entonces, fíjense lo importante que es el amparo para proteger los derechos humanos. Y creo que ya se me acabó el tiempo, traía muchos ejemplos, pero solo quiero dejarles esta espinita de que ustedes vean la importancia del juicio de amparo para proteger los derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Sean portadores, por favor, de qué es un juicio de amparo. Sean portadores de lo que hace un juez de distrito.
sean portadores de lo que hace un magistrado de circuito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Antes de dar lectura a la ficha curricular del maestro y doctor, del magistrado y doctor Jaime Santana Turral, quiero agradecer la presencia también de mi compañero y subdirector, el maestro Jorge Vázquez Caicedo, así como de mis compañeros de cuerpo académico, Rafael Santa Cruz Lima y el doctor, los doctores, los dos, Gustavo Aguilera Izaguirre, y a mis alumnos y a compañeros alumnos de esta facultad. Muchas gracias por venir a esta interesante conferencia. Muchas gracias. Voy a leer la ficha curricular del magistrado y doctor Jaime Santana Turral, quien es egresado de esta facultad y también es profesor y académico de esta facultad de Derecho. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Procesal Penal y doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, Asociación Civil, y doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho. Tiene una trayectoria de más de 29 años en el Poder Judicial de la Federación, donde se ha desempeñado como oficial judicial, actuario judicial, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta, adscrito a la primera sala de Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito de enero de 2019 a enero de 2023. Fue comisionado para ocupar el cargo de secretario ejecutivo de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, área substanciadora de los procedimientos disciplinarios instruidos contra magistrados de circuito y jueces de distrito, así como personas servidoras públicas adscritas o comisionados a órganos jurisdiccionales y responsables del sistema de justicia penal acusatoria en México, juicio de amparo, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, entre otros. Ha impartido diversos cursos en instituciones privadas y públicas, entre ellas la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dejo con ustedes al magistrado doctor Jaime Santana Turral. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra Bernaldez, un gusto que nos haya recibido en esta nuestra alma mater, de la cual soy egresado de hace ya algunos años, solamente algunos, y de la cual ahora tengo el privilegio y el honor de también formar parte de su claustro académico. Como pudieron darse cuenta de la reseña curricular que me hizo favor de exponer mi compañero de presidium, tuve la oportunidad de desempeñarme en una administración como secretario ejecutivo de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, que es el área encargada de llevar a cabo los procedimientos disciplinarios en contra de todo el personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Tenemos un universo de aproximadamente 57,000 integrantes de este poder. ¿Por qué me oriento a este aspecto? Es el aspecto que tuve la oportunidad de percibir la problemática del Poder Judicial en su interior, en sus entrañas, y me pude dar cuenta de la forma en cómo se tienen mecanismos óptimos para poder llevar a cabo este control de jueces, incorporando a esta terminología jueces y magistrados, magistrados del Poder Judicial de la Federación. Iniciaré con esta frase que es contundente y que escuché en alguna ocasión en un diplomado que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo en cuanto al tema de corrupción y poder judicial. Y se decía por parte de uno de los ponentes que en todo el mundo, sin excepción alguna, la corrupción es un factor de inestabilidad que solo puede combatirse con un poder judicial independiente. Es el tema que nos trae a colación el día de hoy. Se dice que dada la importancia que revista la función jurisdiccional, no solamente es para poder combatir el tema de la corrupción, sino también para la protección y salvaguarda de los derechos de las personas. Por ello, es que en el ámbito internacional se ha hecho una serie de compromisos internacionales para poder lograr esa independencia. Independencia que es necesaria para poder salvaguardar un Estado de Derecho. ¿Qué supone el que exista un poder judicial independiente? Un poder judicial independiente supone la ausencia por completo de presiones o influencias externas a la hora de juzgar.
Esto es, no podemos introducir en nuestras decisiones elementos adicionales a las circunstancias del caso. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo ha intentado el Poder Judicial de la Federación? Una primera forma para lograr esa independencia es contar con criterios objetivos para poder acceder a este cargo. ¿Cómo se accede al cargo de juez de distrito, jueza de distrito, magistrada, magistrado en el Poder Judicial de la Federación? Históricamente, no de ahora, se han hecho varios sistemas de poder para poder nombrar y seleccionar a los jueces. Aquí en el presidio me acompañan algunos compañeros que fueron designados bajo una óptica diferente, no por ello menos buena, en el sentido de que eran nombrados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta de ministros o ministras. Obviamente, cuando se accedía y se llegaba a ese cargo, el secretario de Estudio y Cuenta, es porque ya se tenía la experiencia y la capacidad sobrada para poder ocupar primero el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en nuestro máximo tribunal y después para poder acceder al cargo de juzgador. Primero como juez y posteriormente como magistrado. Ese sistema vino a romperse en el año de 1994, cuando se implementó una reforma importantísima, en la cual se instituyó un órgano que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. A partir de ahí, ya el acceso al Poder Judicial de la Federación es a través de un sistema meritocrático en el cual se es a través de concursos de oposición. Concursos de oposición que constan con diversas etapas, las cuales han ido evolucionando y se han ido ajustando a las necesidades de la sociedad. Pero esta primera etapa, cuando inició el Consejo de la Judicatura Federal, únicamente estaba designada de manera original a la selección de los titulares de los órganos jurisdiccionales. No incorporaba otras categorías del Poder Judicial, que tenemos varias: oficial judicial, actuarios judiciales, secretarios. Estas categorías no estaban debidamente reguladas. Se ha ido evolucionando y se ha ido mejorando el sistema de profesionalización de todo el personal del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto qué garantiza? La independencia, una forma para poder alcanzar esa independencia judicial. Actualmente, ¿cómo se encuentra el Poder Judicial en cuanto a sus procesos de selección? Una de las críticas que se tenía de manera muy recurrente era el tema de que existía el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. ¿Esto qué implica? El poder influir bajo un interés personal para nombrar a un familiar, a un amigo, sin contar el tema meritocrático. Ahora este tema se ha ido trabajando para poder suprimirlo dentro de los procesos de selección. ¿Cómo se hace ahora? Desde el primer nivel, el primer escalón para poder acceder al Poder Judicial, se hace a través de concursos de oposición. Esto es, anualmente la Escuela Judicial emite convocatorias para que todas aquellas personas que consideren que su vocación es la judicatura puedan acceder a esos cargos. Se requiere ese examen de aptitud para que sean elegibles. Y una vez hecho esto, se convocan se hacen convocatorias para acceder a esos cargos. ¿En cuáles categorías? En todas, salvo las que son de carácter administrativo. Pero todas las funciones de carácter jurisdiccional están debidamente reguladas y a través del sistema meritocrático. Existen algunas voces en algunos ambientes de índole político que se refieren que la designación de los jueces es a través por intereses personales o que alguien designa a un juez. Así no funciona en el Poder Judicial de la Federación. Todos nos sometemos a esos procesos de selección rigurosos en los cuales incluso tenemos prohibido la comunicación con los jurados y los integrantes del comité como causa de descalificación. Los concursos, los exámenes son anónimos, de tal manera que no hay forma de conocer quién es la persona a la que están evaluando los jurados. Esto garantiza que el acceso al servicio público como un derecho humano esté al alcance de todos. ¿De qué otra forma ingresan y tienen el primer contacto en el Poder Judicial? Prácticas judiciales, servicio social, así como una nueva modalidad que es las prácticas judiciales, en las cuales a los estudiantes de derecho, bajo cierto número de créditos aprobados, se les acepta y se les admite mediante una retribución simbólica, pero al fin y al cabo económica, en la cual van iniciándose en esta función del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto qué garantiza?
que aquellos servidores públicos que van ingresando al Poder Judicial de la Federación estén libres de influencia. Esto es, que el nombramiento que ha recaído en su persona de ser un juzgador no se lo deben a nadie, sino únicamente a su propia vocación, a su propio sentido de pertenencia a la institución y su respeto a la Constitución. No existirá ninguna influencia que nos orille a resolver de una u otra forma, dependiendo de que alguien nos ha nombrado o alguien ha influido para que nos nombraran titulares de un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se puede menoscabar esta independencia? Precisamente incidir en la forma de selección de los jueces. Si la forma de selección de los jueces intervienen elementos ajenos a esa meritocracia, la posibilidad de que los jueces no puedan ser imparciales se afecta o se predispone esa posibilidad. Sobre este tema del nombramiento de los jueces, voy a referir un documento internacional que se denomina Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Este documento establece, y cito de manera literal, las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Especialmente resalta, todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado con motivos indebidos. ¿Se ha alcanzado en el Poder Judicial de la Federación? Considero que sí. ¿Hay aspectos que mejorar? Por supuesto que sí. Todas las normas, todos los procesos, como todo el ámbito de lo jurídico, tiende a tener áreas de oportunidad. En el tema de la selección de los jueces, seguramente habrá todavía áreas de oportunidad, pero hasta el momento considero que se ha logrado este proceso de selección que garantiza en un primer momento el tema de la independencia judicial. Pasemos a un segundo aspecto, y es en el aspecto en el cual me desenvolví. Se dice que la independencia judicial es una pieza clave para mantener el Estado de Derecho. Dice, los jueces, cualquiera que sea su forma de designación, deben poseer independencia a fin de promover el Estado de Derecho. ¿Cómo se alcanza esta independencia judicial? Dice, otorgándole a quienes ejercen esta función tan trascendente para el Estado inmunidad de responsabilidad civil y protección de ser destituidos de sus cargos o penalizados a cuenta de las decisiones que efectúen. ¿Esto qué implica? Los jueces, los titulares de los órganos jurisdiccionales cuentan con esta inmunidad, sí, pero esa inmunidad no implica que no seamos sujetos de rendición de cuentas. El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece quiénes son servidores públicos y dentro de ese catálogo establece que los servidores públicos también se reputan como tales a los miembros del Poder Judicial de la Federación. En su artículo 109 establece la posibilidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean sujetos de diversas responsabilidades. Esas responsabilidades van desde el juicio político, tratándose de titulares, temas de carácter penal y temas de carácter de responsabilidad administrativa. Este aspecto es importantísimo. Los jueces, no obstante que no pueden estar sujetos exceptuados de rendir cuentas, estamos obligados en principio a transparentar todo nuestro aspecto patrimonial, igual que cualquier servidor público del Estado. Pero adicionalmente, esos procedimientos que se llevan a cabo por parte del Consejo de la Judicatura Federal deben de cumplir ciertos principios que también están previstos en los ámbitos internacionales. Esto es, se debe contar con un catálogo de garantías judiciales. ¿Cómo se juzga a un juzgador? Decía un consejero de la Judicatura, qué difícil es ser juzgador, pero más difícil es ser juzgador de juzgadores. ¿Qué tipo de decisiones se van a adoptar? ¿Qué aspectos se encuadran en este tipo de responsabilidades administrativas? Todas aquellas que no cumplan con los principios constitucionales que obliga a cualquier servidor público. En caso de que algún juez, magistrado,
incurran en una conducta que se desvíe de los principios de profesionalidad, profesionalización, legalidad, honradez, será sujeto de estos procedimientos. ¿De qué forma lo podemos hacer? Cualquier persona que se sienta agraviada, no obstante no ser parte de un asunto judicial, está facultada para poder interponer una queja en contra de cualquier servidor público del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué necesitan? Únicamente tener acceso a un medio electrónico o acudir directamente ante el Poder Judicial de la Federación en sus respectivas sedes. Concluyo con esto, y me parece que es un sentir común que tienen la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Cuando yo ingresé hace 31 años al Poder Judicial de la Federación, en esa época como meritorio, había una figura que así se denominaba, el primer jefe que tuve me dijo que nunca te tachen que eres un flojo, pero sobre todo que nunca permitas que te llamen corrupto. Creo que es un sentimiento que todos los que formamos parte del Poder Judicial lo tratamos de mantener vigente para poder precisamente salvaguardar este Estado de Derecho. Si tratamos de eliminar la corrupción con un Poder Judicial independiente y ajeno a la corrupción, lo habremos logrado. Muchas gracias. Muy interesantes todos estos temas. Y voy a dar lectura a la ficha curricular del magistrado doctor José Antonio Abel Aguilar Sánchez, también egresado de esta facultad. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en Derecho Procesal. Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la Universidad Humanitas, aprobado con mención honorífica. Doctor en Derecho por Investigación por la Universidad Panamericana, aprobado con mención honorífica. Se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación como secretario de tribunales colegiados en materia administrativa del Segundo Circuito. Director general adjunto a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupó el cargo de secretario adjunto del ministro y secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la segunda sala. Tiene experiencia en Derecho Electoral, fue consejero electoral del Consejo General y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática en el Instituto Electoral del Estado de México. Fue representante del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en diversas ocasiones y magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara, designado por el Senado de la República. Actualmente se ha desempeñado como magistrado de circuito en tribunales colegiados en materia de trabajo del primero y segundo circuitos. Ha participado en innumerables cursos en materias de amparo, derecho procesal, constitucional, derecho administrativo, derecho electoral, derecho del trabajo y justicia. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales en Cusco, Perú, Argentina y Madrid, España. Ha sido expositor en las jornadas de sensibilización de la reforma laboral y recientemente ha participado en actividades académicas en materia de derecho del trabajo como integrante del equipo de jueces, magistrados, capacitadores de la reforma laboral integrado por la Unidad de Implementación del Consejo de la Judicatura Federal en eventos organizados por la Escuela Federal de Formación Judicial y por el Poder Judicial del Estado de México. Con ustedes, el magistrado doctor José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Gracias. Ahora sí. Amigo Edgar. ¿Está prendido, verdad? Sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Primero, bueno, pues agradezco esta oportunidad a las autoridades de la facultad para estar presente con todos ustedes y además, pues verdaderamente un honor el compartir este foro con mi compañera jueza de distrito y con mis compañeros magistrados de circuito. Y también, bueno, pues un honor hablar ante este público universitario. Ya lo comentaba mi compañera Abigail, ¿verdad? Este enorme interés que tenemos en el Poder Judicial de la Federación, pues de difundir, diríamos que ideas fundamentales en torno a nuestra república, en este pues ambiente muy particular que estamos viviendo,
en los que, bueno, pues nos sentimos compelidos los juzgadores federales a realizar esta labor de acción social y además a difundir la cultura de la legalidad. Creo que todos los abogados, ¿verdad? Abogados ya titulados o estudiantes de derecho, pues tenemos esa enorme responsabilidad, difundir la cultura de la legalidad. Bueno, primero entenderla nosotros, ¿verdad? Porque también bien lo decía Abigail, de repente pues estamos en una facultad y no sabemos explicar el principio de división de poderes o no entendemos bien cómo funcionan los diferentes regímenes jurídicos o también la organización de los tribunales en ocasiones es muy complicada, la propia función del Poder Judicial Federal en ocasiones no se entiende. Bueno, pues para eso estamos aquí, para explicar algunas cosas, para compartirlo con todos ustedes y eso en un aspecto y en un segundo aspecto, pues el comentar alguna de las cosas particulares que realizamos. Yo quiero en esta plática hablar o empezar con esta frase que es muy importante. Un buen gobierno produce ciudadanos que se distinguen por su valor, su amor a la justicia y otras buenas cualidades. Un mal gobierno les hace cobardes, rapaces y esclavos de todos los deseos deleznables. Dionisio de Halicarnaso. Bien, pues hablar de derecho pues implica hablar de república, ¿no? O implica hablar de diferentes regímenes de gobierno. Se habla mucho de que vivimos en un estado de derecho y yo quiero pues primero comentar que ese estado de derecho desde el siglo XX pues ha transitado a un estado constitucional de derecho. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente. Alguien diría, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues yo creo que es una diferencia importante, porque cuando hablamos de Estado de Derecho, pues hablamos de un Estado regido por leyes, ¿verdad? Regido sus autoridades por estas leyes, pero cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, nos vamos un poquito más allá, porque hablamos de este imperio de la norma de normas, ¿verdad? La Constitución, que por supuesto rige los actos de las autoridades, pero también rige a las leyes. Justamente el principio de supremacía constitucional, pues es ese parámetro para revisar la validez de las leyes. Desde el siglo XX, pues ha venido, ahora no se diga en el siglo XXI, pues hemos transitado a este Estado constitucional en el que también surgieron los tribunales constitucionales a la par de las Cortes Supremas y donde también surgió pues el control de constitucionalidad y convencionalidad. Que bueno, sobre eso pues daría no para 10 minutos ni una hora, sino para todo un curso, ¿verdad? Pero aquí solamente estamos hablando de ideas genéricas. Y también quiero comentar, para que lo tengan presente, ¿verdad? Nuestros estudiantes de Derecho, que qué gran oportunidad de estudiar la carrera en las épocas actuales, porque les ha tocado vivir un cambio de paradigma importantísimo en el sistema jurídico mexicano. A partir del año 2011, tuvimos una reforma constitucional de enorme importancia. El 11 de junio se promulgó esta reforma constitucional y es una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Una reforma que cambia diríamos, el principal paradigma de este Estado constitucional de derecho sustentado en el principio de supremacía constitucional, porque ahora en este cambio de paradigma el principio predominante es el principio de primacía de los derechos humanos. Los derechos humanos, incluso en esta reforma constitucional, ya se diferencian de las garantías individuales y además nuestra Constitución de repente pasa desapercibido, pero es de enorme importancia. Desde mi óptica tiene un cambio en el sistema jus filosófico que sigue, porque seguramente lo recordarán muchos, la Constitución de 1917 pues hablaba de otorgar garantías individuales. Ya nuestra reforma constitucional habla de reconocer derechos humanos, entendiendo que estas prerrogativas de contenido social, económico, político, que derivan de la dignidad de la persona humana, es
son inherentes al ser humano, independientemente de su reconocimiento en las leyes. Y además esta reforma constitucional pues tuvo también ese gran acierto de ampliar la protección y cobertura de estos derechos humanos para no limitarlos a la Constitución, sino también a todos aquellos derechos contenidos en los tratados internacionales. Entonces vivimos, y es importante tenerlo muy presente, en este nuevo paradigma, ¿verdad? Que también da pues para una plática de un buen momento, tamaño, ¿verdad? Y ahorita solamente estamos dando ideas generales. Bueno, pues este cambio de paradigma es lo que actualmente rige en nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestra república, que además también ya se ha mencionado, es una república representativa federal en la que rigen tres poderes, no un solo poder, ¿verdad? Tenemos régimen federal, régimen estatal y tenemos tres poderes. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Un poder ejecutivo encargado de administrar, pero regido por el principio de legalidad. Un poder legislativo encargado de la creación de las normas, ¿verdad? Que buscando que estas normas sean justas y además buscando que estas normas vayan encaminadas al bien común de la sociedad. Y un poder judicial federal que está encargado, bueno, de la impartición de la justicia, de la aplicación de las leyes y de la interpretación de las leyes. Dentro de esta división de poderes, bueno, el Poder Judicial de la Federación, también con ese enorme cometido y responsabilidad de tutelar los derechos humanos. Esto es nuestra función de manera coloquial, podemos decir que es proteger al pueblo y proteger al pueblo precisamente contra los actos de la autoridad que violentan los derechos humanos. Y esto, pues hacemos la exhortación, es muy importante que lo entendamos y que nos ayuden a difundirlo en la sociedad. De repente se piensa en el Poder Judicial de la Federación y dicen, ah, caramba, pues ahí debe de haber policías, ¿verdad? Ahí están seguramente fiscalías y, bueno, digo, cada organismo tiene su función constitucional y legal, ¿verdad? No queremos decir que unas sean más y otras menos, pero sí es muy importante entender que en el Poder Judicial de la Federación lo que estamos haciendo a través de este importantísimo instrumento que es el juicio de amparo, lo que estamos haciendo es tutelar derechos humanos, ¿verdad? Esos derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. También nuestra compañera Abigail ya mencionaba algunos tipos de derechos que se tutelan a través del juicio de amparo. Pero yo quisiera ir más allá, ¿verdad? Por esa enorme importancia que tiene el Poder Judicial de la Federación, porque el juicio de amparo es un juicio omnicomprensivo de la tutela de los derechos humanos. Prácticamente se tutelan todos los derechos humanos, digo, a diferencia de lo que acontece en otros países, ¿no? Donde pues tienen el juicio habeas corpus, que está limitado solamente a los derechos de integridad física. Pero en el caso mexicano, este es un juicio omnicomprensivo de todos los derechos humanos. Claro, hay que acotar, los únicos derechos humanos que no entran ahí son los derechos de participación política o derechos político-electorales, que esos son tutelados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hay muchos otros juicios y recursos que están dentro de la competencia del Poder Judicial de la Federación, que son las denominadas garantías constitucionales. Hay instrumentos poderosos, como son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, que son del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenemos también el juicio ciudadano, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional electoral, que esos están dentro del ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya veo nervios por acá, creo que se me está acabando el tiempo o ya se me acabó. Concluyo con mi materia.
¿verdad? Porque en el ámbito de esta tutela de los derechos humanos, bueno, las materias están divididas en el Poder Judicial, en la materia administrativa, en la materia penal, en la materia laboral y en la materia civil. En el ámbito de la justicia laboral hay cuestiones interesantísimas, ¿verdad? Porque tenemos una reforma laboral que proviene de la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 y de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. Hay un cambio también de paradigma de enorme importancia. Quizá es la reforma más, o más bien, no es quizá, es la reforma en materia de trabajo más importante a partir de la Constitución de 1917. ¿En qué consiste esta reforma laboral? Que para ahí hay igualmente muchas horas para platicarlo, pero me centro en 4 y los enuncio temas. Se crean tribunales laborales federales, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Actualmente es un sistema ya real, vigente, en donde juzgadores profesionales, ¿verdad? Y no solamente juzgadores, secretarios, instructores, oficiales, están bajo esquemas de carrera judicial, de competencia para llevar a estos cargos, impartiendo la justicia laboral. Un sistema que también está precedido por la conciliación prejudicial. No se puede demandar reclamos laborales si antes no se agota esta necesaria instancia de conciliación prejudicial. También personal, pues muy capacitado para lograr avenir a las partes y encontrar soluciones. Un tercer elemento, nuevo derecho procesal del trabajo. Alguien podrá replicar qué diferencia hay, antes era oral y ahora se dice oral. Bueno, anteriormente era oral reflejado en instrumentos escritos, ahora es auténticamente oral, ¿verdad? Videograbadas las sesiones y con una disminución en los tiempos de manera impresionante. Antes 4 o 5 años la duración de los juicios laborales, ahora es un promedio de 7 meses en la resolución de los casos. Y finalmente una maximización del derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Todos estos temas que son resueltos por los tribunales laborales a través de impugnaciones concretas llegan a juzgados de distrito, ¿verdad? Si estamos en los supuestos de amparo indirecto y impugnándose sentencias dictadas por los tribunales laborales relativas a despidos, a terminaciones de trabajo, a celebración de convenios, resolvemos, ¿verdad?, la legalidad de estas decisiones. Como hemos dicho en el Poder Judicial de la Federación, a través de estos juicios, no juzgamos a ciudadanos, sino juzgamos a autoridades. Perdón por lo apretado de la plática, agradezco su atención. Voy a dar lectura de la ficha curricular del magistrado doctor Juan Carlos Ortega Castro, que también fue profesor de esta Facultad de Derecho. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con 3 maestrías en Derecho Constitucional, Civil y Procesal Penal. Tiene 2 doctorados en Ciencias Penales y en Derecho Judicial. Es doctor honoris causa por el CEJUM, certificado como docente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la ONU y por el Instituto Judicial de la Federal. Ha cursado diplomados impartidos por Perú, España, Estados Unidos y México en diversas materias. Es mediador privado número 98, certificado por el Centro de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México. Recibió la venera abogado Isidro Favela Alfaro y la medalla Miguel Ramos Arizpe por la Federación Internacional de Abogados. Ha publicado obras en coautoría y artículos en materia constitucional, derecho penal, civil, familiar, mercantil y bioética jurídica, entre otras. Es docente y conferencista en instituciones públicas y privadas desde hace más de 39 años. Por 8 años fue catedrático de la UAMX.
a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Ha intervenido en congresos internacionales y nacionales en materia ambiental, derecho penal, derecho constitucional, derecho familiar, entre otras materias. Ha dirigido tesis de grados de licenciatura, maestría y doctorado y ha participado en múltiples exámenes de grado. Presidente del Comité Académico de Doctorado del SEJUM, ingresó al Poder Judicial de la Federación o Federal de 1989, tuvo cargos de actuario de juzgado de distrito en materia civil, secretario de juzgado en materia civil, mixto y penal, y secretario de tribunal colegiado en materia civil. Fue designado en primer concurso de oposición juez de distrito en 1996. Ha adscrito a Tlaxcala en marzo de 1997 y como juez tercero de distrito en la Ciudad de México en mayo de 1998. Fue designado por concurso de oposición magistrado de circuito en 1999 y en septiembre de este año inició labores en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde julio de 2002 fue adscrito al segundo circuito. Actualmente es magistrado integrante del segundo tribunal colegiado en materia civil. Por favor, doctor, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha? Muy buenas tardes a todos. Agradezco desde luego. Creo que ya, listo. Muy bien, agradezco la invitación, sobre todo los anfitriones. Muchísimas gracias a la directora de la facultad, María José Bernaldez, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues al doctor Raúl Horacio también muchísimas gracias. Y a todos los que hicieron posible que nos abrieron las puertas de la universidad. Bien, voy a ser muy rápido. Creo que ya hemos hablado de lo importante que es la independencia y la autonomía judiciales, porque ¿qué hace el Poder Judicial de la Federación? El Poder Judicial de la Federación es un órgano dual, tanto de legalidad como de constitucionalidad. Y esto se refleja desde la actividad de los jueces de distrito hasta la actividad de los ministros de la Corte. Es decir, conocemos de asuntos de procesos civiles y penales federales, materia federal que es muy importante, asuntos en donde la federación es parte, asuntos de delitos federales, asuntos donde está o interviene o se afecta el patrimonio federal, y actuamos como jueces de instancia. Primera instancia, pues juzgados de distrito actuando como jueces de proceso. Tenemos los tribunales colegiados de apelación y tenemos la posibilidad del amparo directo. Por otro lado, tenemos también la función de amparo indirecto y amparo directo. En amparo indirecto, como ya lo comentó nuestra compañera, la jueza Abigail, bueno, pues tenemos todo lo que no sea en principio amparo directo, será indirecto. ¿Contra qué procede el amparo directo? Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Todo lo que no sea sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin a juicio, será materia en principio de amparo indirecto. Entonces, esto nos lleva a que tenemos esta doble función. Porque los ataques al Poder Judicial no son al Poder Judicial de los estados. ¿Por qué el ataque es al Poder Judicial Federal? ¿Por qué? Precisamente por lo que han comentado ya nuestros compañeros, porque nosotros juzgamos autoridades. En nuestra función de jueces constitucionales, nosotros somos el freno de los excesos de poder. Nosotros somos quienes le ponemos el cascabel al gato. Somos los que hacemos el trabajo de defender en el día a día a los ciudadanos. Te quieren detener por sin que haya una autoridad que lo haya ordenado, sin una orden escrita, fundada y motivada, en donde haya hechos que la ley califiquen como delito y donde sea probable la participación del imputado. Si no se surten estos requisitos, entonces un amparo para que seas liberado. Si es una orden judicial, pero no cumple tampoco con los requisitos legales, liberado. Si te clausuran tu negocio, si hay una negativa a renovar una licencia de funcionamiento de tu local, un amparo.
y el amparo permite que tú puedas trabajar. Si tú eres despedido de tu trabajo, hay un despido injustificado, no tienes que hacer un procedimiento de conciliación y si este no es satisfactorio, pues tendrás que irte necesariamente a un juicio laboral, pero eventualmente, cualquier acto judicial, sea laboral, sea civil, sea penal, sea administrativo, finalmente ya cuando se agotaron todas las instancias, ¿qué queda? ¿Cuál es la última palabra? El amparo. Entonces, el asunto podrá nacer en cualquier juzgado del orden común o del orden federal, pero su final, su destino, podrá ser siempre federal y será a través del amparo directo o amparo indirecto. Entonces, esto da la nota, como ya lo han comentado mis compañeros, de que hay una protección de derechos humanos, todos los derechos humanos, inclusive la Corte tan criticada. ¿Qué hace la Corte por el pueblo mexicano? Hace 2 semanas acaba de crear un derecho humano llamado derecho al cuidado. Yo tengo derecho a cuidar a una persona, a cuidar a mi hijo, a cuidar a mi padre, a cuidar a un amigo que no tiene a nadie. No tengo derecho a cuidar. Tengo derecho a ser cuidado. Tengo derecho a que en mi vulnerabilidad, en mis limitaciones, alguien vea por mí, alguien se haga cargo de mí. Y finalmente el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas, programas, instituciones, dinero, para que pueda instaurarse mecanismos donde se privilegie el derecho al cuidado en las otras 2 dimensiones. Eso lo acaba de hacer la Corte. Que esto no va a impactar en la población, pero por supuesto que sí. Como ha impactado también el derecho a la vida, como ha impactado en su momento a la presunción de inocencia cuando no existía en la Constitución. Primero fue reconocido por la Corte. Entonces, claro que el pueblo mexicano se ve beneficiado por la Suprema Corte. Ahora, todo esto nos lleva a la importancia que desempeña la decisión judicial del Poder Judicial de la Federación. Así rápidamente, hay un aspecto que es muy desatendido, el impacto económico de la decisión judicial. Es que el Poder Judicial no está vinculado al pueblo, está más vinculado de lo que te imaginas. Todos nos regimos por economía, ¿no? Y hay factores macroeconómicos y factores microeconómicos. Es un factor macroeconómico, bueno, pues los indicadores de la economía colectiva, ¿no? Producto Interno Bruto, cuánto se destina en inversión, cuánto se destina en gasto público, cuánto se destina en educación, cuánto se destina a salud pública, o sea, grandes indicadores macroeconómicos. Y hay indicadores microeconómicos. Un indicador microeconómico, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas y cuánto gasta? Cada una persona, cada uno de nosotros. Nuestras finanzas personales, casi todos quebrados. Pero bueno, andamos con nuestras finanzas personales ahí, cada quien cargando nuestras propias deudas y tristezas económicas. Pero estos factores microeconómicos y macroeconómicos, pues dependen en gran medida de las decisiones judiciales. Si nosotros nos detenemos a pensar un momento, por ejemplo, en materia laboral, ¿qué influencia puede tener un inversionista? El saber que en México existen leyes laborales, leyes claras, leyes que son aplicadas de modo conveniente, ¿qué tanta seguridad le da el que haya tribunales especializados, profesionales? ¿Qué diferencia hay en que un juicio dure 5 años a que ahora dure 7 meses? O sea, esto que parece microeconómico se vuelve macroeconómico, porque impacta la certeza y seguridad que haya en la decisión laboral, impacta en los emprendedores, impacta en los medianos y grandes inversionistas. Voltemos a mi materia civil, voltemos a ver la inversión en mercado inmobiliario. Lo mismo, los juicios de arrendamiento, los reivindicatorios, los plenarios de posesión, los interdictos posesorios,
¿Cuánto duran? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué tan fácil es tramitarlos? ¿Qué tan difícil es? Y esto impacta en que yo voy a invertir a rentar casas, pero tardo 4 años en sacar al inquilino y además las decisiones judiciales casi siempre les son favorables, pues no invierto. Y si no invierto, ¿qué pasa? Ley oferta y la demanda, suben las rentas caras, casas caras. Entonces, que impacta la decisión judicial, pero por supuesto, concursos mercantiles, recuperación de carteras vencidas. Pensemos los juicios donde los bancos pretenden hacer efectivos garantías hipotecarias, donde pretenden hacer efectivos pagarés, vouchers, tarjetas de crédito. ¿Qué tan rápido es recuperación de cartera? ¿Qué tan efectiva es la justicia dentro de estos campos? Y esto va a condicionar la apertura de créditos, va a condicionar el costo del dinero. Y esto hace, por ejemplo, que si el banco pone trabas para los créditos, vamos a prestamistas privados con el correspondiente gasto mucho más alto del dinero. ¿Y qué tanto es posible recuperar estos créditos? ¿Qué tan no lo es? Y esto condiciona inversiones, todo esto. Y pensemos concursos mercantiles, pensemos materia fiscal. También la recaudación fiscal se impacta con la actuación que tengan los órganos jurisdiccionales. Por todo ello, es importante, y ya un estudio, y con esto termino, la Organización de la Comunidad Europea de 8 años detectó que hay una relación directa, una relación proporcional directa e inversa. A mayor poder judicial fortalecido, economía más desarrollada. A menor confiabilidad del poder judicial, economías deprimidas. Entonces, queremos desarrollarnos, queremos mejorar como sociedad, necesitamos un poder judicial fuerte, un poder judicial que tenga presupuesto, porque hoy día el camino del derecho es el camino de las tecnologías de la información. Hoy día no es lo mismo, por ejemplo, presentar una demanda ahorita con lo del presupuesto. Hay una demanda por ahí de 550 hojas. Son para 11 autoridades. Son 6,000 hojas. De a peso, 6,000 pesos. Si tú la presentas electrónicamente, ¿cuánto te cuesta? Nada. Entonces necesitamos digitalizar la justicia. Necesitamos presupuesto, necesitamos fortalecer y a un poder judicial fuerte e independiente, hay un mejor país democrático y económicamente más justo. Muchas gracias. Sí sabemos que es poco tiempo que se les ha asignado, pero disculpen. Vamos a leer la ficha curricular del magistrado maestro en Derecho Humberto Venancio Pineda. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derechos Humanos y Género en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. Tiene cursos y diplomados en Historia, Cultura y Derecho y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Suprema Corte de Justicia de la Nación en Desarrollo Humano y Organizaciones para la Gestión Jurisdiccional por la Universidad Iberoamericana, así como seminario de actualización sobre la reforma constitucional y legal en materia de delincuencia organizada por la Universidad de Austin, Texas, y primer curso de especialización sobre los derechos de la niñez por el Instituto de la Judicatura Federal.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Suprema Corte de Justicia de la Nación. En docencia, ha sido catedrático del programa de formación de abogados hacendarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Escuela Normal Popular Simón Bolívar y en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensiones Estado de México y ahora en Ciudad de México. En la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho y actualmente en el doctorado de Derecho de la Universidad Tepantlato, cargos del Poder Judicial de la Federación. Ingresó en 1986 como abogado y proyectista y secretario del Juzgado de Distrito, actuario judicial y secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en enero de 1995 fue designado por esta juez de distrito con adscripción en Acapulco, Guerrero, y posteriormente en Toluca, Estado de México. En abril de 1999 fue designado por concurso magistrado de circuito, a partir de entonces con adscripción en diversos tribunales colegiados de circuito en materia civil, en los entonces tribunales unitarios de circuito y en varios tribunales colegiados de circuito en materia penal, todos ellos en primero y segundo circuitos. En la actualidad funge como presidente del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. Dejo con ustedes al maestro Humberto Venancio Pineda. Magistrado, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. De entrada, agradezco de manera muy abierta a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México la hospitalidad para estar en esta ocasión con ustedes, y de manera específica a la directora y autoridades presentes que ahora nos acompañan, y de manera muy relevante a las compañeras y compañeros estudiantes de la carrera de Derecho que están presentes en esta ocasión. De inicio, yo quiero puntualizar un aspecto. La mía no es una ponencia. Una ponencia, como lo han desarrollado mis compañeros, es un estudio, es una exposición metodológicamente detallada sobre algún tema definido. La mía no es. La mía es una exposición de ideas que trata de incidir en el ánimo de cada uno de ustedes, sobre todo para hacer patente algo que mis compañeros han expuesto de manera brillante: la función del Poder Judicial de la Federación. La función del Poder Judicial de la Federación, que en mayor o menor medida estamos en la posibilidad de hacer uso del mismo como usuarios, como beneficiarios del sistema de justicia federal. Afortunadamente me corresponde mi exposición al final, porque ya los agarro a todos ustedes cansados, y aprovechando la exposición de mis compañeros, extremadamente brillante, como ustedes lo han advertido, y quiero de entrada destacar que la exposición de la carrera judicial, como lo ha destacado el magistrado Santana, es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque pone énfasis en la profesionalización de todos los cargos profesionales del personal que integra el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa la profesionalización? Significa de que los méritos ahora son formalizados, ahora son por medio de concursos. No es como en antaño, también lo destacaba, que era un sistema de méritos no formalizado. Yo mismo fui beneficiario de ello. Yo accedí a cargo de secretario de juzgado, de tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso de juez de distrito sin hacer examen.
solamente era un sistema de méritos del entorno en donde uno iba avanzando y se encontraba. ¿Sí? Para ser juez de distrito, yo no hice exámenes. Para ser magistrado de circuito, sí. Todavía fui de los últimos jueces federales designados por la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es diferente? ¿Es mejor? ¿Es peor? Me parece que es muy arriesgado hacer afirmaciones de esa naturaleza. Sin embargo, en lo que ha puesto énfasis el señor magistrado es de que en la actualidad hay una profesionalización evidente, palpable, demostrable. Cada juez, cada magistrado, cada secretario, cada oficial judicial que integra un órgano jurisdiccional federal tiene la patente, tiene elementos objetivos de demostración que lo hace justificar por qué se encuentra en ese lugar. Sí. De igual manera, la función actualmente del Poder Judicial de la Federación retoma el aspecto que el magistrado Abel ha destacado de manera muy puntual. En la actualidad pretendemos, no lo hemos logrado, pretendemos que nuestro Estado de Derecho sea un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa ello? No significa solamente de que las autoridades y los ciudadanos se encuentren regidos por las normas positivas. No, tiene que haber un referente, un sustrato, un fundamento de carácter constitucional. Aquí podemos nosotros vislumbrar el tema de la constitucionalidad. ¿Qué es la constitucionalidad? Podemos desentrañar, podemos abordar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, la Constitución como elemento político. Nuestro sistema es dual. En ese sentido, la Constitución es un ordenamiento jurídico político, pero además, y ahí es donde entronca con el tema de los derechos humanos constitucionalizados, no todos los derechos están enunciados expresamente en las reglas, en las normas positivas. Todos los estudiantes de derecho sabemos que además de la expresión positiva de la norma, hay algo más que está por debajo. Son los principios. Los principios jurídicos caminan a la par y sirven como parámetro de interpretación de la norma positiva. Hay elementos que permiten advertir que no todo es norma positiva. Hay mucho más allá de ello. Así creció el desarrollo de los derechos humanos en los términos en que se han planteado. Esto fue un fenómeno que fue creciendo después de la Segunda Guerra Mundial, aún con los antecedentes de la creación de los tribunales constitucionales, como también se destacó. De tal suerte que en la actualidad ese es el universo, ese es el panorama sobre el cual todos ustedes, todos nosotros estamos inmersos en el ámbito jurídico y de la práctica judicial. Ahora, a la par de todo este preámbulo que trata de ser un discurso que pretende incidir en la toma de conciencia de todos y cada uno de nosotros, ¿cómo aterrizamos ello en nuestra realidad jurídico-política? El Estado Nacional Mexicano es una república federal. Una república federal que es producto de una metafórica unión de los estados, de cada uno de los estados. El Estado de México es uno de ellos. Ahora, la primacía de una federación es la reunión de los estados. También en un sentido formal, cada estado cede una parte de su soberanía para conformar la federación. Eso lo conocemos como estudiantes de derecho.
No hay primacía de la federación como antiguamente se interpretaba o se pensaba. No, la primacía es de los estados. En una federación, la primacía es de los estados. No es la federación el ente superior. Ahora, la base de los estados, como lo dice la misma Constitución, el titular de la soberanía es el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es un elemento cultural, es un elemento normativo que es importante destacar. El pueblo, nadie, ni una sola persona no puede asumirse como titular de la y ser portavoz del pueblo. Una sola persona no puede afirmar que el pueblo, él interpreta el designio del pueblo. Eso es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista democrático. Eso tengámoslo muy presente. Nadie puede afirmar, yo soy el intérprete del pueblo, yo soy la boca del pueblo. Eso es una aberración. No podemos asumir eso. Ahora, se afirma que nuestra federación es un estado republicano y en donde la división de poderes es la base del ejercicio del poder. No hay un poder puro, no hay un poder ejecutivo puro, no hay un poder legislativo puro, no hay un poder judicial puro. Hay una mixtura en el ejercicio funcional de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo hay límites en el ejercicio de cada uno de esos poderes. El poder ejecutivo no puede crear normas generales que de algún modo en una situación ordinaria del ejercicio del poder imponga al legislativo o al poder judicial. Puede crear una normatividad que haga funcional su ejercicio, pero no puede traslapar su determinación hacia otros poderes y así los demás, el legislativo también, el judicial tampoco, pero hay una circunstancia que es medular, la relevancia del poder judicial de la federación como intérprete de la Constitución. Esa titularidad nadie se la puede quitar y no puede afirmarse en cuanto a que ante una reforma legal o ante una reforma en los términos en que últimamente se han planteado, esté impedido el Poder Judicial y de manera particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar, para evaluar esa circunstancia, tanto en el mecanismo de creación normativa como en el apego del contenido material de lo reformado a los lineamientos constitucionales. Esa es una circunstancia que no puede dejarse de lado. Finalmente, yo quisiera rescatar un planteamiento que a mí me parece medular en la actualidad. Debemos rescatar la idea sobre la cultura de la legalidad, que también fue aducida por alguno de mis compañeros magistrados. La cultura de la legalidad es fundamental para establecer y tomar conciencia de nuestra situación jurídico-política actual. La cultura de la legalidad no se circunscribe al principio de legalidad en los términos que todos conocemos. No, es el punto de incidencia entre lo jurídico y lo moral. Entre lo jurídico y lo moral, en donde esa cultura de la legalidad no se agota con el respeto de la norma jurídica, sino va mucho más allá. El respeto de la norma jurídica es una práctica, es lo que de alguna manera algunos pensadores han establecido que es el principio que subyace a toda acción humana
en aras a un objetivo. El objetivo desde el punto de vista del ámbito jurídico es la justicia. La justicia. Es otro concepto muy, muy de una connotación, digamos, tan amplia que la justicia, yo traigo aquí alguna cita para culminar esta exposición en torno al tema de la justicia. Cuando un hombre pide justicia, es que quiere que le den la razón. Esto es de un catalán relativamente famoso, Santiago Rusiñol, un intelectual español. ¿Qué connotación tiene esta expresión? Es la visión extrema de la justicia desde un punto de vista estrictamente individual. Yo estimo, yo califico lo justo desde mi perspectiva, desde mi beneficio. Pero también les traigo la acepción contraria a la letra. Dice, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Esta es un pensamiento de Paul Auster, un intelectual norteamericano. ¿Sí? Realmente yo quiero terminar aquí mi escueta exposición. ¿Sí? Al final, la pretensión del derecho, al final, la pretensión de todos es el bienestar generalizado, pero no a toda costa, sino con un sentido de justicia, al margen de la idea de justicia que cada uno de nosotros tengamos. Muchas gracias. Voy a pedirle el favor directora de la Facultad de Derecho, la maestra María José Bernández Aguilar, y al señor subdirector Jorge Vázquez Caicedo, sean tan amables en pasar para hacer la entrega de los reconocimientos, si es tan amable, maestra. ¿Habrá alguna pregunta, perdón? ¿Hay alguna pregunta? Antes, pase, maestra, pase. ¿Habrá alguna pregunta para que les den respuesta nuestros invitados? Todo muy claro, ¿verdad? Permítanme rápidamente, ¿sí? Pues muchas gracias. Agradecemos a nombre de la Facultad de Derecho la presencia de la jueza y magistrados que hoy nos acompañaron. Es fundamental el tema que hoy vinimos a discutir, a tratar, sobre todo para abogados. A nosotros nos va a tocar, a ustedes les va a tocar defender la norma, defender la justicia, y lo que necesitamos efectivamente es un poder judicial sólido. Hoy el contar con los magistrados que están haciendo esta labor para llevar a la Facultad de Derecho y a otros espacios esta preocupación que tienen es fundamental, porque al final de nuestro trabajo depende la fortaleza de los tres poderes del Estado, pero también de los órganos constitucionales autónomos que también son protegidos a través del Poder Judicial, que efectivamente es el que garantiza el control de nuestra Constitución y el respeto de los derechos humanos. Entonces, esto es fundamental. Hay otros temas en la agenda pública que ponen en riesgo el Poder Judicial, entonces yo también los invito a empaparse de estos temas, por ejemplo, el tema de la de la elección democrática por parte de los jueces, ¿no? Esto es un tema que también está llamando la atención, que pone en riesgo el propio Poder Judicial. Es importante que los estudiantes se involucren en estos temas, agradecerle nuevamente a los magistrados y que
y a la jueza que están aquí. Ustedes, chicos, aspiran a estar en estos lugares y ojalá que el Poder Judicial resista estos procesos para que cuando ustedes se puedan integrar, sigamos teniendo un Poder Judicial fuerte. Muchas gracias a todos, a todas. Muy bien, bueno, les entrego las constancias a la maestra Abigail Ocampo Álvarez. Al maestro Humberto Venancio Pineda. Muchas gracias. Al doctor Juan Carlos Ortega Castro. Muchas gracias. Y al doctor José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Muchas gracias. Y al doctor Jaime Santana Turral. Gracias, gracias. Siéntanse orgullosos, chicos, porque ellos son egresados, la mayoría de nuestra facultad, egresados y profesor de la facultad. Nuevamente nos obsequian un aplauso. Muchas gracias. Es así como damos por concluida esta excelente conferencia. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Patria, Ciencia y Trabajo. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.